El tema central de discusión de los filósofos es el conocimiento. Ellos van a buscar determinar cuál es la forma, cuál es el camino adecuado para acceder a la verdad, cuál es el camino que se debe seguir para conocer realmente al mundo, a las cosas. Pues así nace una primera corriente filosófica que se denomina racionalismo. Luego del racionalismo vendrá el empirismo. Y luego vendrá el criticismo. Luego vendrá el criticismo. Y finalmente la filosofía idealista hegeliana. Esta filosofía nace como superación de la escolástica, es una crítica a la escolástica. Entonces, la primera corriente filosófica es el racionalismo. ¿Por qué se le llama racionalismo? Se le llama racionalismo porque estos filósofos consideraron que la fuente del conocimiento es la razón, que la razón vendría a ser aquella que nos genera el conocimiento seguro, ¿no? Como por ejemplo, como por ejemplo, ¿no? Las matemáticas es una ciencia estricta, ¿sí? Es una ciencia estricta y por lo tanto, por lo tanto, eh, una, una verdad segura, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen cuánto es 3 más 2, nosotros estamos obligados a decir 5 y punto. No hay otra respuesta. En cambio, si nosotros utilizamos los sentidos para conocer, tal vez los sentidos no nos den una información correcta, tal vez digo. Y justamente el fundador del racionalismo, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? El fundador va a ser Descartes, ¿no? René Descartes. Aquí tenemos una lista de los representantes del racionalismo: Descartes, Leibniz, Spinoza, Leibniz y otros autores. Y Descartes, pues ha dejado varios aportes, ¿no? Ha dejado varios aportes. ¿Cuáles son los aportes que ha dejado? Primero las obras, sus obras, el método, las reglas y el principio. Ahora analiza, primero el método, solito, solita analiza el método. ¿Qué entiendes por ese método?
Ahora analiza las reglas del método. Ahora quiero que me respondas. Descartes especialmente desconfía de qué. De las sensaciones, muy bien, de los sentidos, correcto, de los sentidos. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué Descartes desconfía de los sentidos? Porque cuando uno desconfía debe tener una razón, debe tener un fundamento. Son inexactos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Son engañosos. Ya, muy bien. ¿Qué más? Entonces Descartes decía, pues, que nos hemos dejado llevar por los sentidos. Y parece que los sentidos no son la fuente del conocimiento, de un conocimiento verdadero, seguro. Porque ¿quién es el que ve mejor? A ver, ¿usted qué dice? ¿Quiénes son los que ven mejor? ¿Quiénes serían los jóvenes, los niños, adolescentes, los adultos, adultos mayores? ¿Quiénes verían mejor? Porque uno de los sentidos es la vista, pues, ¿no? Ve mejor el físico, el químico, el biólogo, el médico. ¿Quién ve mejor? Porque no todos tenemos la misma capacidad visual. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es lo verdadero si cada uno ve el mundo de acuerdo a su manera? Sería muy relativo, ¿verdad? Pero justamente eso es lo que no desea Descartes, que sea relativo. Porque el relativismo nos lleva al caos, pues, ¿no? Lleva al desorden. Entonces, Descartes no va a confiar en el uso de los sentidos para el conocimiento verdadero. Entonces, el conocimiento tiene que ser de una sola forma, no tiene que ser de que depende, que varía, no puede ser así. Y ahí el modelo de la ciencia es la matemática, pues. Además, Descartes es un interesado por las matemáticas. Él creó la geometría analítica. O sea, no solamente es filósofo, es científico también. También tiene textos de astronomía. Es físico también, pues, ¿no? Sí. Pues está buscando un conocimiento bien seguro. Y mucho antes, en la etapa antigua, Aristóteles había afirmado que todo conocimiento necesariamente parte de la experiencia sensorial. Pero si decimos que parte de la experiencia sensorial y aceptamos eso, estaremos equivocados porque los sentidos nos han engañado muchas veces. Entonces, tal vez toda esa ciencia construida desde Aristóteles es una ciencia engañosa, es una ciencia falsa. Entonces, mejor hasta, y ahí ya Descartes se vuelve mucho más radical. Dice, entonces vamos a destruir.
vamos a destruir ese conocimiento, vamos a derribar, así como cuando tenemos una casona vieja, esa casona lo vamos a destruir para construir un nuevo edificio moderno, ¿no? Entonces deberíamos eliminar esos conocimientos que se han alcanzado a través del uso de los sentidos. Es un crítico entonces, crítico de los sentidos. Entonces lo único confiable, la razón, pues, ¿no? La razón, porque también la razón, cuando estamos dormidos y estamos soñando, la misma razón nos dice que, que 4 más 3 es 7. Es decir, no nos defrauda. Entonces, él sobrevalora la razón, por eso que su filosofía se denomina racionalismo. Racionalismo. Ya, ¿alguna pregunta, por favor, sobre esta diapositiva? Algo que no quedó bien. Por ejemplo, en el examen de admisión preguntan bastante sobre el método, ¿sí? Sobre el método cartesiano, la duda. Pues dice que Descartes empezó a dudar de todo, ya nada le parecía verdadero. Recuerda que dudó de los sentidos. Se empezó a dudar de todo. Pero se dio cuenta de que había algo de lo que no debería dudar. ¿De qué no debería dudar? De que estaba dudando. Y si estaba dudando, significaba que pensaba. Y que si pensaba, existía. Por eso que llegó a esa sentencia famosa que dice pienso, luego existe. La duda. Entonces la duda no es para dudar por siempre, la duda es un camino. Es un camino. El camino para la verdad, para acceder a la verdad. Ahora, en cuanto al hombre, dice que somos un compuesto de cosa pensante, cosa corporal. El hombre es una res cogitans y una res extensa. O sea, somos cuerpo y pensamiento. Eso se llama dualismo. Somos cuerpo y pensamiento. También dice que en nuestra mente hay 3 tipos de ideas. En nuestra mente hay 3 tipos de ideas. ¿Y cuáles son esas ideas? Las ideas innatas. Las ideas innatas son aquellas que están en nuestra mente desde que nacemos. ¿Sí?
También tenemos las ideas de las experiencias, que son las ideas adventicias. Por ejemplo, que hemos visto las cosas. Por eso dice que son ideas que vienen de afuera. Son ideas que vienen entonces del uso de los sentidos, pero como Descartes desconfía de los sentidos, lo va a rechazar, lo va a poner así como falso. Las ideas facticias son producto de la imaginación, dice. Claro, podemos imaginar muchas cosas. Ahí está ejemplos como la sirena, el unicornio, el minotauro, cosas que no hay. Pero obviamente que nosotros no aceptamos la existencia de sirena, unicornio, minotauros, obviamente que no. Entonces, las ideas facticias contienen falsedades. Por eso que para él las únicas ideas que contienen la verdad son las ideas innatas. Por ejemplo, las, las ideas de perfección, ¿no? La idea de infinitud son ideas innatas. Ahora también analizando la realidad, dice que en la realidad hay tres tipos de sustancias. ¿Cuál es la sustancia infinita? Que sería Dios, Dios. La sustancia extensa y la sustancia cogitans. Extensa es la materia y cogitans es el pensamiento, es el hombre. Ahora, en cuanto al alma, él dice que el alma está en la glándula pineal. El alma se encuentra en la glándula pineal. ¿Para qué sirve el alma? Para que nuestro cuerpo pueda entrar en comunicación con qué? Con Dios. Entonces, así tenemos las ideas más resaltantes de Descartes. Entonces, Descartes es un filósofo racionalista, Descartes es un filósofo que cree que la razón es la fuente de conocimiento, Descartes utiliza la duda como método, Descartes cree que hay tres tipos de ideas, ideas innatas, adventicias y ficticias. También cree que el mundo está lleno de materia, ¿no? Hay alma y hay Dios. ¿No? Eso es, hay Dios, eso es. Luego de Descartes aparecen otros filósofos que se oponen al pensamiento de Descartes, el empirismo. El empirismo es una corriente filosófica que en forma general considera que el conocimiento, la experiencia, la fuente de conocimiento es la experiencia. Si no hay experiencia, no hay, si no hay experiencia, no hay conocimiento.
Si no hay experiencia, no hay conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podrías saber cómo es el sabor del mango si nunca lo pruebas? ¿Ustedes creen que podríamos saber sobre el sabor del mango solamente mirando el mango? A ver qué dice. Eso sería imposible, ¿sí o no? Entonces los empiristas, ¿qué dicen? Que el conocimiento, ¿de qué depende? De la experiencia, pues. Por eso que el empirista dice que el ciego de nacimiento no sabe de colores. ¿Cómo va a saber de colores el ciego de nacimiento? Y ahí tenemos a este personaje, ¿no? A John Locke. John Locke es el máximo exponente del empirismo. Su teoría se llama la teoría de la tabula rasa. ¿Qué dice él? Que cuando el hombre nace, nace con la mente vacía de ideas, como un papel en blanco. Nuestra mente está en blanco. Entonces, ese innatismo que propone Descartes es porque si naciéramos con ideas, entonces todos tal vez coincidiríamos pues en la religión, ¿no? Pero ¿por qué hay tantas religiones? Porque tenemos diferentes experiencias. Entonces, él propone la tabula rasa. Nacemos con la mente en blanco. Si la mente está en blanco, ¿cómo es que se llena de ideas la mente? A partir de la experiencia que hasta ver. Dice, la experiencia es la única fuente del conocimiento. Esa experiencia puede ser externa, la sensación, ¿no? Por ejemplo, cuando recibimos la picadura de una abeja. O puede ser interna, por ejemplo, cuando pensamos, cuando nos enamoramos. ¿Verdad? Lo llama reflexión, ¿eh? Interna o de reflexión. Para John Locke hay también ideas. ¿Tres tipos de ideas o dos tipos de ideas? A ver qué dicen ustedes. Según John Locke, ¿cuántos tipos de ideas hay? Dos tipos de ideas. Profe, pero ahí está evidente en la diapositiva. Sí, pues, pero por eso, pues, no sé si estás escuchando la clase o no sé cómo estás. Yo sé que algunos Luego, sí luego. están participando en la clase permanentemente, pero hay otros que no. Tengo más o menos 6 estudiantes que están participando siempre, está bien, pero los demás no están participando, o sea que hay un porcentaje tan elevado que no participa, no dice nada. Por eso era la pregunta. Para John Locke, las ideas simples son las ideas que no pueden ser divididas. Por ejemplo, la idea de color, de sabor y olor no se puede dividir. Es imposible eso. Y si alguien dice, profe, pero si los colores, ¿cómo que los colores no pueden cambiar? No, pues es que la idea que no tienes, la idea así como de blancura, ¿cómo lo vas a dividir de blancura? Siempre lo vas a ver como un todo, blanco. No puedes ver blanco por partes. No es posible eso. No es posible para nada. Entonces, las ideas simples son indivisibles y las que sí son divisibles son las ideas compuestas. Las ideas compuestas resulta la unión de las ideas simples. Además, las ideas compuestas son aquellas que pueden dividirse. Por uno mira acá dice la idea de un hombre.
Esa idea de hombre se puede dividir en brazos, piernas, ojos, nariz. La idea de, ¿qué más dice acá de un árbol? Claro, el árbol podemos dividirlo, ¿no? Pero estamos hablando de la idea, no estamos hablando del árbol en sí, la idea. Podemos dividirlo, podemos tener en la mente un tipo de árbol, ¿no? El árbol puede ser dividido en raíces, ramas, ¿no? Sus hojas, tal vez es un árbol frutal, ¿no? Sus frutas, bueno, y así. Algunos autores consiguen John Locke es el fundador del liberalismo, el fundador del liberalismo. Porque en su tiempo había monarquía y él fue uno de los críticos de la monarquía. Decía pues que el Estado no debe ser dirigido por un monarca. El Estado debe estar gobernado, si bien es cierto por el rey, pero debe ser uh, un Estado libre, porque el ciudadano desde que nace es libre. No nacemos más que sentirnos parte de la realidad. ¿Por qué solamente el rey? ¿Por qué solamente él va a tener propiedad privada? No, puede ser. Nacemos iguales. Todos nacemos iguales. Por eso aquí mira su sentencia. Sin importar todos, o sea, sin importar quiénes son los padres, todos nacen iguales, libres y con derecho a la propiedad privada. Ahí está su filosofía política. David Hume es un autor que podrían preguntar. Sí, David Hume es un autor que podrían preguntar. Términos que él utiliza, y estos están acá, los tres términos, las impresiones, las ideas y la causalidad. Especialmente estas impresiones, porque ya ¿no? Vamos a considerar, no así directamente, hay que interpretar. Ay, a ver, un segundito. A ver, analízalo por favor, la diapositiva.
Ay, ay, ay. Ya, entonces, David Hume considera que sin, si no hay impresiones, no hay ideas. ¿Qué es una impresión para Hume? Una impresión es como la imagen que, que las cosas nos van dejando en la mente. Por ejemplo, cuando observas una paloma, entonces la imagen de la paloma quedaría impresa en la mente. ¿Mm? Y a ese recuerdo que uno tiene de la paloma, lo llama idea. Si ves un día una liebre, entonces la imagen de la liebre va directamente ¿a dónde? A la mente. ¿Mm? Y nosotros luego recordamos a la liebre. A ese recuerdo lo llama idea. Entonces te pregunto, ¿podría existir una idea verdadera sin una impresión? ¿Sí o no? Claro que no, por supuesto. Se necesita, o cualquier idea que va a ser una idea verdadera, debe tener una impresión. De pronto vemos una flor y la flor se proyecta a la mente, nos deja su recuerdo y esa es la idea. Por eso que aquí hay una tesis importante, dice, las ideas, estas son los recuerdos de las impresiones. Por lo tanto, no hay ideas sin las impresiones. Si las ideas simplemente son recuerdos de las impresiones, entonces no hay ideas sin impresiones. Por eso que la base del conocimiento es la impresión. Entonces tampoco es posible el innatismo, ¿verdad? El innatismo de René Descartes es imposible. Pero y ahora Hume se pregunta, ¿y Dios? Tenemos la idea de la liebre porque la liebre se nos presentó una vez. Tenemos la idea de un árbol porque hubo árboles que se nos presentó. Podemos tener la idea de una persona porque se nos presentó. ¿Y Dios? ¿Qué dices? ¿Podríamos tener una idea verdadera de Dios? Para nada, porque si las ideas que tenemos todo provienen de la impresión. Si no hay una impresión de Dios, o sea, Dios nunca se ha presentado, pues no sabemos cómo es Dios. Tenemos la idea de una vaca porque la vaca alguna vez se presentó. Y Dios. Entonces Dios cómo nos ha presentado. Para Hume no hay, no hay seguridad sobre su existencia. O sea, Hume dice que yo no sé si hay Dios o no.
no sé. Tal vez existe o tal vez no existe, pero yo no sé. Yo no sé. Porque Dios nunca se ha presentado. ¿Cómo es Dios? Tal vez hay, ¿no? Pero no sé. Entonces se vuelve un escéptico, pues. Es un escéptico ya. Por eso que también dice que yo no sé si habrá el bien, el bien, hablar del absoluto, el amor. Porque el amor no se ve. ¿Tú crees que el amor se presenta? A ver qué dice nuestra querida reina Milagros Cárdenas Berrocal. Ajá. Tiene el apellido de un estudiante que conocí en un colegio que era muy dedicado, Berrocal. ¿Mm? ¿Ve? ¿Cómo se va a presentar el amor? No se puede el amor, se presentarán cuerpos. A ver, qué nos dice nuestro querido Lenin? Sé, Lenin, qué tal nombre? Ajá, da miedo tu nombre, ¿eh? Lenin. Me hace recordar a Mao, Mao Zedong. Es un problema, pues, sí, es un problema. Entonces Hume dice que no sabemos de Dios porque Dios nunca se nos presentó, pues. Entonces, así todo lo que es temas así metafísicos son absurdos, dice. Absurdo. Y Hume va a ser uno de los últimos empiristas. Radicales, ¿eh? Muy radicales. Y ahí aparecerá un filósofo tan conocido llamado Immanuel Kant. Conocido por estas tres obras, crítica, crítica, crítica. Crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, crítica al juicio. Las tres críticas. Él considera que la filosofía debe responder cuatro interrogantes. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo esperar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es el hombre? Me dicen, profe, ¿eso ya es materialismo? No, no, todavía sigue siendo una filosofía idealista, es una filosofía idealista alemana. ¿Es materialismo la de Hume? No, es escepticismo, no es materialismo. A ver, ¿qué dicen? Eh, Kant considera que de estas cuatro interrogantes, que son interrogantes que deben ser respondidas por la filosofía, una de ellas es la más complicada, la más difícil. ¿Cuál sería? De estas cuatro interrogantes que deben ser respondidas por la filosofía, hay una, hay una que es la interrogante más importante, la más importante, que justamente la filosofía tiene que mirar más hacia ese sentido, o sea, hacia esa pregunta. Dicen que es el hombre, que es el hombre,
La D, que se... ¿Qué debo hacer? La D, cuando no veo ahí ni una alternativa D. Dice, bien, bien economista, ese va a ser economía. ¿Qué es el hombre? ¿Qué debo hacer? Claro, según Kant, la pregunta más complicada es, ¿qué es el hombre? Sí, lo más complicado es saber qué es el hombre, pues. Dice que la filosofía debe responder la pregunta ¿qué es el hombre? Especialmente, ¿qué es el hombre? Porque tal vez podemos conocernos, pero conocernos es más complicado. Imagínate que nuestra querida Yadira Mabel, quiere conocer a Edgar Fernández y que Edgar también quiere conocer a Yadira. Para que se conozcan realmente va a ser bien difícil. Profe, pero a través de las redes, ve, profe. ¿Eh? Es bien difícil. Si Edgar quiere conocer a Yadira, guaso, qué difícil. Todas las experiencias que tiene Yadira, desde su nacimiento, antes del nacimiento también, cuando estaba dentro del vientre de su mamá, también ahí ya ha tenido experiencia ya. Tal vez su mamá era reggaetonera, ¿no? Entonces bailaba reggaetón ahí, toda embarazada bailando reggaetón. Y era muy valiente, ¿no? Bueno, una valentía un poco extraña, pero muy valiente. Abusaba porque tenía la capacidad de poder ir, no sé, pues, no sé, a sus chequeos. Entonces tal vez Yadira cuando era feto, escuchaba música, la música de su madre. Su madre tal vez también iba a discotecas, ¿no? Entonces mira sus experiencias de Yadira. Ya es una reggaetonera desde que estaba en el vientre de su mamá. Y ahora, pues bueno, es una experta en el reggaetón. Entonces, para Kant, conocer al hombre es lo más difícil que puede existir. Y por eso es que la pregunta que debe como absorber las demás preguntas es la pregunta ¿qué es el hombre? Dice Kant. Pero ¿cuáles son los aportes de Kant? Kant aporta en varios aspectos. El conocimiento, la ciencia, la moral, lo estético. Partimos en cuanto al conocimiento. Mira, antes de Kant, ¿qué pensábamos antes de Kant? Antes de Kant pensábamos que nuestra mente tiene que adaptarse al objeto. O sea, por ejemplo, si la mente está así, como decía Hume, como decía Locke, es una mente en blanco, entonces el objeto llega y tal cual es el objeto se queda impreso en la mente. ¿Sí? No existe la posibilidad de poder hacer alguna modificación. Así se pensó. Entonces lo correcto sería que nosotros, que nosotros
tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptarnos a las cosas. Por ejemplo, si observamos a un caballo, el caballo tiene que entrar a la mente tal cual es el caballo. No debemos deformar al caballo, tiene que ser así igualito. Entonces, así se pensaba antes de Kant. Pero Kant dice que eso es incorrecto. Es al revés, ¿ve? Así. No se trata de que el sujeto se adapte al objeto, sino es el objeto que tiene que adaptarse al sujeto. O sea que la mente, nuestra mente, es aquella que organiza los datos sensoriales. Los datos van llegando, pero la mente no es que lo hace pasar así tal cual es, sino que la mente lo organiza. La mente va organizando los datos. O sea, ocurre así, dice, a ver, acá estaba sobre el conocimiento. Ve. Él dice, ciertamente, como dicen los empiristas, todo conocimiento parte, se inicia a través de la experiencia. O sea, aquí digamos que acá hay un objeto, y ese objeto llega a la mente, ¿no? Su imagen, ¿no? Puede ser olor, ¿no? El olor de la tuna, del mito, de la guanábana, de la chirimoya, de la manzana, de la mandarina, del limón, ¿no? Llega, ¿no es cierto? Llega casi. O sea, todo conocimiento parte de la experiencia sensorial. Pero no quiere decir que Kant sea un empirista, no es empirista. Sí es cierto que todo conocimiento se inicia a través de la experiencia. No basta la experiencia, se necesita de la mente. Es que la mente va a organizar, va a ordenar ese mundo caótico. O sea, sí, ve. Si el conocimiento se inicia a través de la experiencia, no basta eso. La razón que está aquí organiza los datos de la experiencia. ¿Y qué hay en la razón? Leyes de la sensibilidad y del entendimiento. O sea, sería así como cuando queremos construir un edificio. Obviamente necesitamos de los materiales concretos, del hormigón, la arena, necesitamos de los fierros, cemento, piedras. Necesitamos, o sea, obligatoriamente, no con la mente nada más, sin el material, con la mente nada más, no se puede construir un verdadero edificio. Se necesita de los materiales, pero esa materia llega toda caótica. O sea, nos traen el hormigón, la piedra, la arena, el cemento, el fierro, o sea, los tubos y todo aquello que se necesita. Nos traen todo así. Y ahora, ¿cómo lo organizamos? ¿Qué hacemos? Entonces, así Kant trató de conciliar las dos corrientes filosóficas anteriores, pues. A ver, ¿qué corrientes filosóficas con esta idea, con esta tesis concilió Kant?
El racionalismo al empirismo. Así es, Álvaro, muy bien, claro. Porque mira, está tomando el empirismo esto que está acá, mira, de la experiencia, la experiencia. El empirista dice todo conocimiento depende de la experiencia. El problema del empirista es que dice que el conocimiento solamente depende de la experiencia, nada más. La razón organiza los datos de la experiencia. La razón. La razón dice el racionalista, si no, el racionalista dice que la razón es la fuente de conocimiento. Pero Kant dice no, está bien que los datos sigan de la experiencia, de las sensaciones, de todo aquello que puede recibir la mente, pero no lo recibe tal cual, sino lo se transforma. Ahí está, la razón y la experiencia son la fuente del conocimiento. Si falta una de ellas, no hay conocimiento. Ya, muy bien. Entonces hemos hecho un repaso sobre la filosofía moderna. A ver, así otra vez una pasadita así veloz. La filosofía moderna se caracteriza especialmente por haber debatido, discutido sobre qué tema, a ver. ¿Cuál fue el tema central de la filosofía moderna? ¿Pueden decirme, por favor? El tema central de discusión de la filosofía moderna. A ver, ¿cuál fue? Yo te doy alternativa, ya te doy alternativas. Ujú. Sería el conocimiento, la ciencia, lo bello, el ser, lo político. ¿Cuál fue? Ahora sí, elige. Escribe, por favor. ¿Cuál ha sido el tema central que ha tratado los filósofos modernos? ¿Sobre qué tema hemos estado hablando, pues, no? Según esa corriente filosófica. ¿Cuál era el tema que se resaltaba? Creo que no ha sido sobre la belleza, ¿sí o no? No hemos hablado casi nada de la belleza, ¿no? Creo que no. ¿Mm? Sobre la ciencia, tampoco creo que no hemos hablado ya sobre la ciencia. Pues, ¿cuál ha sido el tema? El conocimiento, muy bien. El conocimiento. Acá, por acá tenemos un datito, mira, y según interés especial, el conocimiento. Esas son las corrientes filosóficas. Racionalismo, empirismo, criticismo, idealismo absoluto. Hemos tratado también sobre el racionalismo, que considera que la fuente, mira, la fuente del conocimiento es la razón, ¿verdad? Descartes, filósofo francés, consideró importante como método de investigación, a la duda, ¿no es cierto? La duda metódica, tiene sus reglas, su frase famosa, pienso y luego existo. Para él la ciencia modelo es la matemática, no es la física, no es la química, no es la biología, no, es la matemática. Para Descartes el hombre tiene dos cosas, tiene cuerpo, o sea, cuerpo quiere decir resistencia, y también tiene alma, cuerpo, alma, es como una cosa pensante. Uh-huh. Ahora, también habló sobre las ideas, las ideas innatas o noticias ficticias. Y las sustancias. ¿No? Las sustancias, habría tres sustancias, infinita, infinita es Dios, la sustancia finita o extensa es la materia, y la sustancia cogitans es es el pensamiento, ¿no? El hombre, ¿no? Y el alma, a ver qué dice acá, si voy a volver a leer. El alma se une al cuerpo por medio de la glándula pineal, el cual se encuentra en el cerebro. Claro, ¿no? El empirismo es una corriente filosófica que dice que la fuente de conocimiento es la experiencia. Si no hay experiencia, no hay conocimiento. Ahí tenemos varios representantes. Uno de ellos fue John Locke, y John Locke postuló la teoría de la tabula rasa. Es decir, según John Locke, cuando el hombre nace con la mente un poco débil, ¿no? O sea, no tiene nada de conocimiento, tan blanco. Es a partir de la experiencia
que se va llegando al conocimiento. También dice que hay tipos de ideas compuestas simples y otros. David Hume fue un escéptico, decía que de Dios no sabemos por falta de impresión. Solamente si hay impresión, hay una idea. Y el filósofo que hemos estado tratando, Immanuel Kant. A ver, ¿cuál es la pregunta más importante de la filosofía? Ahora vamos a poner el número ya. El primero va a ser acá 1, y el segundo 2, el tercero 3, el cuarto 4. Muy bien. Por eso que la filosofía kantiana es una filosofía también antropológica. Y que Kant ha hecho antropología, ha hecho nociología, estética, ética. Kant es un genio, pues el genio del siglo XVIII. Otro aporte de Kant es la crítica a la tradición, que se pensaba antes que los objetos, al dejarnos sus imágenes, esos son aquellos que lo que recordamos. Pero Kant dice, no, 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 aparece un objeto, el objeto es lo que yo veo. Y el resultado, los resultados, decía, no es nuestro, ¿no? Así. Y esta es la tesis central, ¿no? De Kant, que dice que el conocimiento depende tanto de la experiencia como de la razón. Si no hay experiencia, si no hay experiencia y buen uso de la razón, no hay conocimiento. Ya. Ah, pero tal vez tenías alguna pregunta. Yo lo estoy pasando así. Ya, creo que no. Ya, listo. A ver. A ver si encuentro un PPT de filosofía contemporánea, pero lo haríamos así breve porque tenemos que desarrollarla. A ver, voy a ver cómo está la guía de clase. Ujú. Ya. Ah, no te, qué raro. Ok. Ya, mientras tanto, filosofía contemporánea es una filosofía muy amplia, tiene varias corrientes filosóficas. El positivismo, existencialismo, filosofía analítica. ¿Mm?
Porque no hay. A ver qué me dice, profe. ¿Puedo subir al PPT? Ya. Ya lo voy a subir más tarde. Ojalá tenga tiempo porque me paro ocupadísimo. Y ya estoy buscando a ver si por aquí hay al menos un resumen de filosofía contemporánea. Tengo filosofía del siglo XIX, no, siglo XX es esto. Pero qué raro, porque acá se han ocultado varios archivos, no entiendo. Y a mí sí que la semana pasada no publicó el PPT. Lo que pasa es que el PPT se utiliza para el ciclo semestral, para el anual, intensivo. En el ciclo repaso se utiliza el PPT, pero lo que se debe hacer no es utilizar el PPT, sino desarrollar las preguntas de la guía, ¿no? De la guía, porque ese es el fin del ciclo, ¿no? El fin del ciclo es poder, poder hacer que los estudiantes puedan responder la práctica más que estar revisando la teoría. Pero qué extraño, que ya me estoy frustrando. Ya, pero aquí he encontrado una diapositiva que es del siglo XX. Siglo XX, ajá. Ya, breve esto, ya, brevísimo. Ya se está viendo, ¿no? Lo que estoy compartiendo, ¿sí? Sí se ve, sí se ve. Bien, ok, gracias. Mira, esta filosofía, que es la filosofía de Wittgenstein, es un filósofo del siglo XX quien consideraba que el fin de la filosofía debe ser el lenguaje, el análisis del lenguaje. Porque nosotros cuando decimos del mundo, lo decimos a través del lenguaje. Por ejemplo, cuando Hume dice que el conocimiento depende de las impresiones, pues está hablando, está fundamentando. Entonces, él quiere saber en qué medida lo que decimos corresponde con la realidad. Cuando yo digo, por ejemplo, el pez es acuático, si tiene sentido o no tiene sentido. Para Hume tendría sentido porque tendríamos una impresión de la realidad, ¿no? Que el pez está viviendo en el agua. Pero ¿cómo lo explica este filósofo, Wittgenstein? Él dice, pues, que nosotros vamos a determinar a la expresión como verdadera o falsa, dependiendo si lo que se dice es idéntico a lo que sucede en la realidad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos que las mariposas vuelan, las mariposas vuelan, eh, tendrá sentido, ¿sí? Tendrá sentido, tiene sentido porque eso es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Por ejemplo, un Juan está hablando, y yo digo Juan está hablando,
Entonces tiene sentido porque está sucediendo en la realidad. Cuando digo, por ejemplo, el lobo come carne, entonces es verdadero porque está coincidiendo con la realidad. Entonces, en su libro titulado, aquí se ve, lo mínimo, se ve el Tractatus Logico Philosophicus. En esta obra plantea una teoría que se conoce como el isomorfismo. Isomorfismo. Dice, el mundo está compuesto de hechos y no de objetos, es decir, el mundo es representado a través de proposiciones, isomorfismo. Ujú. Lo que quiere decir es que todo lo que decimos, decimos de los hechos. Lo que decimos, si no se refiere a los hechos, carece de sentido. Es un poco lógico, porque él inventó las tablas de verdad también. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, el cocodrilo es salvaje, ese pues tiene una relación entre lo que ocurre, ¿no? En la realidad se corrobora que la oración coincide con el hecho. Ello significa llegar a un isomorfismo. Esa es la primera teoría, isomorfismo. La segunda etapa de Wittgenstein es que él va a considerar que no siempre los enunciados tienen el mismo significado. Por ejemplo, yo puedo decir Carola está brillante. No quiere decir que eso se tome literalmente, ¿no? No puede ser que Carola está brillante significa así como cuando brilla el sol en el verano. No lo tomamos así, sino que el contexto le va a dar el significado al enunciado. Es así que aparece un segundo momento de Wittgenstein, porque siendo joven Wittgenstein publicó el Tractatus y luego va a publicar un libro, que aquí lo señalamos, mira, de lo joven es Tratado Lógico Filosófico, es la traducción, y cuando ya está mucho más adulto es Investigaciones Filosóficas. O sea, este es el primer Wittgenstein, sí que es de color azul, y este es el segundo Wittgenstein. Ya, el segundo Wittgenstein. Entonces, en su segunda etapa, nos dice Wittgenstein, que el significado de las palabras, de los enunciados, pueden variar de acuerdo al contexto. Sí, van a variar de acuerdo al contexto. No literal como pensó la primera vez. O sea, él se corrige, pues. Y se corrige porque además así estaba refutando a muchos que le habían seguido. O sea, cuando Wittgenstein dijo que las oraciones tienen que ser aquellas que eh, guardan relación directamente con los hechos, nada más que, porque si no debemos callarnos, ya, si no guarda relación, te callas, ¿no? Sí, acá dices, entonces es mejor no decir de lo que no está en relación con los hechos, dice el primer Wittgenstein, pero el segundo Wittgenstein dice no, lo que decimos puede variar significativamente de acuerdo al contexto. O sea, el significado de las palabras o las oraciones varían, varían. Aquí hay una cita, existen tantas reglas de juego como terapias psicológicas. Las reglas se generan en, en contextos determinados, es decir, de formar es decir, se forma un juego. Por ejemplo, dice, un guiño puede tener diversos significados en función a un contexto específico. No va a significar lo mismo. No va a significar lo mismo.
El neopositivismo es una corriente filosófica epistemológica que apareció a mediados de los años 50 del siglo pasado. La discusión que tuvieron los neopositivistas fue determinar cuándo un conocimiento es científico. ¿Cuándo un conocimiento es científico? O sea, ¿cómo, cuáles son los criterios que nos permiten distinguir lo científico de lo no científico? Entonces ellos llegan a concluir que un enunciado científico solamente si ese enunciado es verificable. Si no es verificable, no es científico. Entonces el criterio de la marcación es la experimentación o la verificación. Acá está el primer supuesto. Toda ciencia debe distinguirse de aquello que no lo sea desde el criterio de la verificación. Por ejemplo, si decimos que el gato tiene 4 patas, tendrá sentido, será tratado dentro de la ciencia porque así ocurre en la realidad. Es científico la oración, porque lo podemos verificar. Pero si hablamos de temas así metafísicos, eso no puede ser filosófico. Pues el neopositivismo tiene influencias anteriores, varias influencias, como tal vez Hume. Ahora, también dicen que cuando un conocimiento se considera científico. Ahora, entonces el método que plantea el neopositivismo es un método hipotético inductivo. Para el neopositivismo, un conocimiento científico sí es verificable, ya, pero ¿cómo debemos proceder cuando investigamos? O sea, ¿cuál debe ser el camino de investigación? O sea, la forma, hay varios métodos, ¿no? Hay varios métodos, hay método explicativo, método analógico, método transductivo, ¿m? Hay método correlacional, hay varios tipos de métodos de investigación en la ciencia. Pero de todos los métodos que existen, ¿cuál debe ser el método modelo a seguir, el método por excelencia de la ciencia? Pues el neopositivismo sostiene que el método tiene que ser la inducción. La inducción. O sea, a partir de un dato para luego llegar a una idea general. Es como diríamos así, como que probamos una semilla con la humedad y luego de un tiempo y germinó. Probamos otra semilla, lo acercamos a la humedad y germinó. Probamos otra semilla, así como la semilla del trigo, y germinaron. Probamos, ¿qué más? Probamos el maíz y germinó. Probamos la papa, también germinó. Entonces ahora podemos decir lo siguiente, que las semillas humedecidas germinan o no. Entonces hemos partido de datos particulares para luego llegar a una idea general. Entonces el método es esto, ¿no? Ya sabes, hipotético inductivo. Otra corriente importante del siglo XX es el existencialismo de Husserl primero, luego de Martin Heidegger. Martin Heidegger. Heidegger dice que la filosofía ha sufrido un olvido por dedicarse a tratar temas que no son propiamente filosóficos, ha perdido su dignidad.
Entonces, ¿qué debe hacer la filosofía? La filosofía debe regresar a la ontología. Debemos hacer ontología. Pero para hacer ontología hay que estudiar al hombre. ¿Y qué es el hombre? Aquí está, a ver. Es un ser ahí. Un ser ahí. El hombre es un ser ahí. Y ahora, analizando qué es ser ahí, ¿qué significa ser ahí? Ser ahí significa de que estamos aquí, en este mundo existiendo, y no sabemos cómo así empezamos a existir, desde cuándo. No sabemos con seguridad. Entonces, Heidegger busca determinar al hombre. Empezamos simplemente por existir. Hemos sido arrojados a esta realidad. Estamos aquí arrojados, existiendo, viviendo. Somos seres de muchas posibilidades. Podemos ser administradores, contadores, abogados, médicos, podemos ser sociólogos, antropólogos, lingüistas, podemos ser psicólogos, podemos ser educadores. Pues podemos ser. También podemos tener el ámbito deportivo. Entonces el hombre, al nacer, simplemente existe. Existe. Pero la diferencia entre el hombre y las plantas, animales, es que cuando nace, por ejemplo, un pollito, ya se sabe qué es lo que va a hacer. Si es masculino, sabe que va a ser, como dicen, gallo. Siempre será gallo, nada más. En cambio, el hombre, cuando nace y empieza a tener conciencia, el hombre puede ser muchas cosas. Sí, depende de él, nada más que de él. Ahí está el asunto, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, quien acepta, por ejemplo, quien acepta que es un ser de posibilidades, no va a sufrir de angustia. También habla de la muerte, pues, ¿no? Martin Heidegger habla de la muerte, ¿no? Quien acepta la muerte con tranquilidad, entonces va a tener una existencia auténtica. Quien no acepta la muerte, o sea, quien no acepta que algún día va a morir, su existencia va a ser inauténtica. Profesor, ¿y por qué Martin Heidegger trataba ese tema del hombre así? Porque, bueno, su filosofía aparece un poquito después de la... Bueno, había escritos antiguos ya, pero su filosofía se resalta más después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí sale el libro. Entonces están analizando, ¿no? Están analizando la existencia. Usted sabe, la Segunda Guerra Mundial llevó a cabo la explotación de la bomba atómica, ¿no? Tanto supuestamente vamos avanzando, pero se utiliza la bomba atómica y se hace explotar y genera una diversidad, una gran cantidad de muertes. Y también destruye lo humano. Sartre, eh, por ustedes es más conocido por la literatura. Él también dice que cuando nacemos somos como una nada, al nacer somos como una nada. Pero podemos ser muchas cosas. Depende de nosotros. Depende de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos libertad.
sea, la libertad hace que nosotros tomemos decisiones. Ser una cosa, ser otra, sí. Ahora, y como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, hay otras sentencias de Sartre. Aquí están. El hombre es una pasión inútil. Dice, ¿por qué es una pasión inútil? Porque a veces hacemos las cosas con mucha fuerza, pero finalmente para nada, porque no vamos a morir. El hombre es un absurdo, dice, es que ¿por qué? Porque muchas veces nosotros queremos darle coherencia, sentido a lo que existe, pero luego ¿qué? Bueno, aquí hay más frases. Bueno, este es ya muy posterior, simbolismo. Cassirer decía el hombre es un animal simbólico. El posmodernismo, que es un relativismo. Ya. Bien, hemos concluido la teoría. Ahora sí, por favor, ya no podemos avanzar más con teorías. Vamos a desarrollar la, la guía, ¿ya? ¿Ya está? Sí, ya. Ajá, muy bien, listo, muchas gracias. Seguramente que hay preguntas, incluso que va más allá de lo que hemos estado explicando. Ya, bueno, para eso que vamos a aprovechar ese tiempo que nos queda. Ya, ahora sí, por fin el mouse no funcionaba. Ya, listo. A ver, analicemos la guía entonces, por favor. ¿Sí? Avanzamos la guía, correcto, sí es cierto, totalmente. Vamos a la primera pregunta. Son propias de la modernidad. O sea, está hablando de la filosofía moderna, eso, Sergio. A ver, revaloración de la razón y la libertad, ya puede ser, ¿no es cierto? Preeminencia del individuo, ya puede ser. Interés principal por asuntos teológicos. Si hemos hablado de filosofía moderna, en la filosofía moderna nos hemos centrado más en temas teológicos. No, nada que ver. Producción cultural del feudalismo, no va para nada. Entonces, un dos. Ya. ¿Qué significó para Descartes la expresión pienso luego existo? Mira, esta es una pregunta de examen de admisión. A ver, ¿qué dices? ¿Cuál es la respuesta? Una verdad evidente, la cual no puede dudarse. Ajá, esto podría ser, hasta ahí va. Una nueva creencia sobre la relación hombre con Dios, no. Descartes decía que los sentidos son engañosos.
¿no? Está dudando él, está dudando, pero se da cuenta de que no puede dudar de que está dudando. O sea, hay una verdad. ¿Qué es la verdad de que está dudando? Si está dudando, está pensando. Si está pensando, significa que existe, ¿sí o no? Ujú. A ver, ¿qué más? Una nueva manera de afirmar al hombre como ser social, ¿no? Eso se parece a Marx. Una verdad revelada por la divinidad a la mente humana, una verdad revelada, pero eso parece ya filosofía medieval, ¿no es? Excelente, muy bien. Avión, avión. Está por buen camino. Estás partiendo bien. Estás partiendo bien. Ahora vamos, otra pregunta. Mira, el examen de admisión. Descartes es considerado filósofo racionalista. Obvio, ¿sí o no? Porque sostiene qué cosa. ¿Por qué lo llamamos filósofo racionalista? Sin la razón no se puede conocer. La matemática es racional. El origen consciente está en la razón. Todo es racional. Digamos que el último no. ¿Qué marcaron? Vamos, Aníbal. Falta. Solamente han participado 10. Falta más. Anímate. Arriesga. A ver si bueno arriesgar. ¿Por qué se le llama filósofo racionalista? Porque este filósofo considera que el conocimiento tiene como base a qué? A la razón. Ya, casita. Casita, ya, muy bien. Descartes construyó todo su sistema del mundo a partir del principio subjetivo. Principio subjetivo, con esto te sale. De, ¿de qué? De Dios, de la naturaleza, del cogito, de la duda. Ah, está claro. Otra opción, obviamente no es ni la A ni la B. Otra opción también pudo haber sido esta acá, el cogito, ¿ah? El pensamiento, pues. Es otra opción, el pensamiento, el cogito. Porque dice pienso, pienso es cogito, pienso, luego existo. ¿Ves? Estaba ese pensamiento. Pero justo antes al que darse cuenta de que piensa, de que existe duda, ¿sí o no? Esa duda es un principio, es un método también, ¿no? Es un método. Ya, muy bien. Muchas preguntas de examen. ¿Qué marcaría esta pregunta 5? ¿Qué dices? Ah. En la afirmación cartesiana pienso, luego existo, el pensamiento cumple el papel ¿de qué cumple? El pensamiento cumple el papel de productor de la existencia de algo. No, no es cierto. ¿Cómo el pensamiento va a producir la existencia de algo? No, no, eso no.
contemplador de la existencia de algo. No, pues tal vez está mal. Vaya. Ya, está entre la C y la D. Entre la C y la D. Analiza bien. Si dice pienso, lo existo. Ujú. Requisito previo a la existencia de algo o confirmador de la existencia de algo. ¿Cuál sería? Si dice pienso, luego existe. Entonces estamos hablando aquí del pensamiento, te dice la pregunta. El pensamiento. La respuesta es... La respuesta es... Ahí está, la D de dedito. Ah, bastante pregunta de examen, ¿ah? Bastante preguntas de examen. Este está más fácil, seguro, porque cuando es Descartes a veces un poquito, ¿ah? Un poquito que te genera, como él mismo dice, ¿no? La duda, ¿no? Si Descartes a veces un poquito. Pero si Descartes es fácil, es racionalista, bro. Nada más recuerdas de Descartes su método, la duda, ¿sí? Su método, la duda, eso es. Y su pienso, luego existo. Ya está. Las preguntas giran todo eso. Ya de ahí, pues, es otros aspectos de las ideas, ¿no? Las ideas innatas, otro aspecto. Pero en cuanto a Dios, nunca he preguntado. O sea, el Dios de René Descartes. ¿Cuál de las siguientes proposiciones contienen tesis empiristas? Ya, no temas equivocarte. Nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Esa sería una tesis empirista. ¿Sí? Es una tesis empirista. Oye, porque los empiristas dicen pues que el conocimiento depende de la experiencia es sensorial, pues tiene que pasar por los sentidos. Las matemáticas solamente tienen su fuente en la razón, así dirían los empiristas. ¿Ya? No te veo. No, porque si no sería racionalista, pues, porque estamos hablando del empirista, ¿no es cierto? No existen ideas innatas en nuestra mente. No existen ideas innatas en nuestra mente. Obviamente porque el empirista apoya la teoría de la tabula rasa, ¿sí o no? Propone como John Locke. Nada existe en la mente antes del nacimiento. O sea, no existen ideas innatas, ese es empirista. Entonces, 1 y 3, ya está, ¿no? Acá 1 y 3 está bien. A ver, el conocimiento general es producto de la inducción. Ah, puede ser, ¿no? Porque la inducción es experimental.
observamos cosas y después tenemos una idea general. Eso sería correcto, me parece. Sí, correcto. A ver el último. ¿Qué dice? ¿El saber racional tiene principios a priori, o sea, sin experiencia? No, para nada, para nada. Ya, ahora sí creo que ya para qué ya, pues ya está ya. Ya está ya la respuesta. A ver, tiene que decir uno, 3 y 4 y eso lo encontramos en la letra A de avión. Como ya algunos ya me decían, muy bien, muy bien. Ya, a ver, pregunta número 7. En el empirismo, los máximos representantes como Hume, como Locke, afirmaron que afirmaba el empirismo. Ya, creo que esta está más directa. Sí, esta ya tienes que estar seguro, segura. Vamos, 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 gente. A ver, analicemos la primera, dice. eh, los empiristas afirmaron que la experiencia recoge datos metafísicos, no porque es algo abstracto. El conocimiento es dado por la experiencia, sí. La razón pura determina el conocimiento, sería Descartes. La correspondencia en producto. ¿Ah? La correspondencia es producto de la razón. De la razón, la correspondencia. La respuesta es la B de besito, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Pregunta 8. Para Locke, las ideas producto del contacto de los sentidos con las cosas son las sensaciones. Mientras que para Hume, ¿qué palabra utilizaba Hume? ¿Recuerdas? Y con eso ya está ya. O sea, cuando ves esa palabra, ya ese es Hume, ya. Hume es el autor. Pero. Hume decía que sin eso no hay ideas. Las impresiones, correcto. Las impresiones. Si no hay impresión, no hay idea. Pero las impresiones, estas siempre generan ideas. Oye, este lapicero está que es la pila, creo que es hasta que se demora. Ya, ahí está. Pregunta 9. Francis Bacon, ya ese es un dato. Francis Bacon fue un filósofo precursor del empirismo, ya fue un precursor del empirismo. Tiene una frase bien conocida, anótenlo. Saber es poder. Saber es poder, esa es su frase. Tiene toda la razón del mundo. Cuando dice saber es poder, tiene toda la razón. El que sabe tiene poder. No sabe, ¿qué poder va a tener? Francis Bacon estuvo de acuerdo con que se emplea el método escolástico, no porque él fue un crítico de la escolástica. Se destruyan los prejuicios que hacen daño al hombre, ya está de acuerdo.
El conocimiento hace a los seres humanos cada vez más débiles. ¿Qué? A ver, ¿qué más? Eso tampoco. La matemática es el modelo del conocimiento, ¿no? Así dicen los racionalistas, ¿no? Él es un precursor del empirismo, no puede decir esto. Que el conocimiento va a hacer a los seres humanos cada vez más débiles, para nada, ¿sí o no? Si él dice saber es poder, ahí está, pues, ¿no? Saber es poder. El que tiene conocimiento es poderoso, el que no tiene conocimiento ya calladito nomás, así. Entonces esa es la BP. Hay que destruir los prejuicios, pues se puede hacer daño al hombre. Ahí tiene una teoría, tienen también una teoría de los prejuicios. ¿Sí? Porque con los prejuicios no avanzamos nada, pues, ¿no? A ver, una pregunta de Uni. ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh. Ciclo San Marcos. Apareció una pregunta de Uni. Es una confusión, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, pero no importa, a ver cómo viene preguntas en Uni. Ya, según Kant, poseemos la razón práctica, claro, que nos permite decidirnos libremente en cumplir nuestro deber. Claro, la razón práctica es una parte de la razón que nos permite actuar de acuerdo a nuestro deber para ser buenas personas, ¿no? Sí, es un deber interno, ¿no? Según Kant, poseemos una razón práctica que nos permite decidir libremente a cumplir nuestro deber. Por lo tanto, somos seres autónomos. El placer es nuestra meta. Siempre hacemos lo que debemos. Hemos nacido para ser felices. Ah, también tiene su sazón esta pregunta. Pero ustedes sobrado la hacen. Sobrado, a ver, anímate. ¿Cuál es? A ver. Deduce, no, este es para deducir nada más. Dice, ve, según Kant, poseemos una razón práctica que nos permite decidirnos, o sea, simplemente el nos bórralo si quieres. Tenemos una razón práctica que nos permite decidir libremente a cumplir nuestro deber. O sea, nadie nos tiene que seguir, ¿no? Libremente tomas tus decisiones para cumplir el deber. Por ejemplo, ser buena persona, ser amable, honesto, veraz. Libremente. No que alguien te esté apuntando con una pistola. Entonces, hemos nacido para ser felices. De eso no estamos. ¿Cómo vas a deducir que si acá está hablando de razón práctica, cómo es? ¿Cómo hemos nacido para ser felices? No, no puedes deducir eso, estarías malísimo. Siempre hacemos lo que debemos. No, porque a veces podemos tomar una decisión libre, incorrecta, ¿sí o no? A ver, ¿somos seres autónomos o el placer es nuestra meta? Ah. El deber tiene que ver con el placer, pero puede ser un placer carnal, ¿sí o no? Un placer sexual, no sé. Que, entonces, avión, seres autónomos, de ahí que asumes las consecuencias de tus decisiones. Pues. Tus decisiones pueden ser malas o buenas, tú asumes la consecuencia. 11. Los conceptos de plusvalía. A ver, la lucha de clases, conciencia de clase, proletariado, se asocian aquí. Era un filósofo que decía que debemos hacer una revolución, que la clase obrera debe rebelarse contra la clase burguesa, que los pobres deben rebelarse contra esos ricos, que son unos cuantos que tienen todo el poder, ¿no? Esos son los grandotes, ¿no? Los grandotes, son los explotadores, ¿no? Que utilizan a la religión, que utilizan al pueblo para beneficiarse, como Repsol maldito que ha contaminado el mar y ahora ni siquiera dice nada, ¿no? Y su socia, la señora Keiko Fujimori,
que recibió más de $500.000 según las investigaciones de los fiscales, tampoco dicen nada. Las clases que está dominada tienen que rebelarse contra esos explotadores, los abusivos. Profesor, lo dice Comte. Comte, no. Nietzsche, profe. No. Hegel, no. La respuesta es avión, claro, avión. ¿Quién dijo de lo que no se puede hablar es mejor callar? Quien estaba atento a la diapositiva tiene la respuesta, porque en la diapositiva estaba. Era un filósofo que decía que lo que decimos tiene que reflejar a los hechos, tiene que ser tal cual, porque si no sería un sinsentido. Famoso es del siglo XX. Su filosofía es la filosofía del lenguaje. Ajá, muy bien, muy bien. Así es, mi estimado Álvaro, excelente. El primer Wittgenstein, sí, correcto. Hablas de lo que sabes. Si no sabes, chitón. Sí. Y lo que se dice pues a través de las proposiciones. Si algo no se puede decir a través de las proposiciones, entonces debe carecer de sentido. Y lo que carece de sentido son lo metafísico, bueno. 13. Filósofo del siglo XIX que considera que la mutilación de los aspectos instintivos en el hombre ha producido la enfermedad de la cultura occidental. Sí, es una crítica fuerte, ¿no? Y era un filósofo que dijo Dios ha muerto, Dios ha muerto, que vive el superhombre. Sí, Dios ha muerto, vive el superhombre. O sea, nos han enseñado, por ejemplo, a pensar que nuestro cuerpo es algo malo, que nuestros instintos son malos. ¿Podemos tener instintos de qué? De comer, pues ¿es algo malo? No. ¿Podemos tener instintos de relación sexual? ¿Es algo malo? No. Hay muchos instintos en el ser humano. Pero los religiosos, como los cristianos, nos han enseñado a decir no al instinto. Los llamados racionalistas también no al instinto. Sócrates también no al instinto. Todo lo racional nomás. Nos ha llevado a enfermar nuestra cultura, nos ha llevado a negarnos, a esa negatividad. Claro, Nietzsche, pues, ¿no? Nietzsche, ese es el loco Nietzsche. La caracterización de la existencia auténtica e inauténtica es propuesta de quién. ¿Quién habla de la existencia auténtica e inauténtica? Me dice, profe, Nietzsche no es del siglo XX. No, Nietzsche es del siglo XIX. Ya. Nietzsche del siglo XIX. Conjuntamente, o sea, ¿quiénes son del siglo XIX? Del siglo XIX son, mira, ve, Nietzsche, acá nuestro filósofo Nietzsche. ¿Quién más? Acá está Marx, Comte. Estos tres, mira, ven, Nietzsche, Marx, Comte, estos tres son del siglo XIX. Y ahí Hegel también un poco, ¿ya? Ya, sí, muy bien. Ah. La caracterización de la existencia auténtica. ¿Quién habló de la existencia auténtica e inauténtica? ¿Quién habla de la existencia auténtica e inauténtica? Decía este filósofo que los que aceptan la muerte, tienen una existencia auténtica porque vamos a morir, bueno. El hombre es un ser para la muerte, dice. Y los que no aceptan la muerte son inauténticos porque están mal, pues, si vamos a morir. Somos un ser para la muerte. Se llama Martin Heidegger, así es, Martin Heidegger. Finalmente sí, porque ya no hay más preguntas, 15. Y son las 3 y 1 minuto. Para Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, el hombre auténtico es ateo, está condenado a ser libre, es
es un yo pensante, es un ser para la muerte. ¿Cuál es? Vamos, lúcete, gente, lúcete. ¿Cuál es la respuesta? A veces, profe, a veces está fácil. Sí, pero tienes que actuar, pues, actuar. Si no actúas, piensa nomás. Ah, claro que sí. El hombre es un ser para la muerte, lo dice Heidegger. ¿Mm? Bien, muchas gracias. Hemos concluido. Ahí quedamos. Será hasta una próxima sesión. ¿Mm? Hasta luego. Chao.